adelante y cuando quieras. Muy bien. Bueno, me toca hacer algo que no me gusta nada, que es llegar al final cuando el debate se ha hecho sin haber participado en el debate. Es absolutamente poco respetuoso, pero bueno, permitirme que lo haga de esta forma, a pesar de que evidentemente recuperaremos los debates que son los que realmente son interesantes y más después de que después de un año pues hoy pueda estar aquí con vosotras, con vosotros finalmente. La verdad es que además seguro que no puedo compartir con vosotros muchas novedades respecto a lo que hayáis podido decir, pero sí que quiero compartir un poco la reflexión desde el punto de vista del ayuntamiento. Pero permitidme que empiece por donde corresponde, que es dando las gracias por contar con nosotros en este momento, al menos de la clausura. La Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico hace una labor que es imprescindible en este debate sobre movilidad y sobre todo con estos coloquios de movilidad y género, que creo que estaremos todos de acuerdo y más si estamos aquí, que es un tema cabal para el futuro de nuestras ciudades. Y no solo, pero también de nuestras ciudades. No se nos escapa y por lo que escuchaba en esta última parte del debate, pues ya lo he podido evidenciar, ¿no? Que por ahí van muchos de los comentarios que seguramente que habéis compartido esta tarde, que las ciudades no son neutras en términos de género y las diferencias entre hombres y mujeres son evidentes respecto también a la forma en cómo nos movemos. La movilidad cotidiana de las mujeres no es la misma que la movilidad cotidiana de los hombres. Y esto es el punto de partida del debate que habéis organizado hoy y que tenéis abierto desde hace mucho tiempo, ¿no? No lo es en términos de forma, en cómo nos movemos, pero tampoco lo es, si me permitís, en términos de vivencia, de cómo se vive esta movilidad. Y ahí pues, creo que también es importante. De alguna forma, en términos de vivencia, claramente la movilidad de las mujeres va demasiado o más de lo que querríamos acompañado de una sensación de inseguridad. Y eso pues, es algo que hay que trabajar también desde el ámbito público, ¿no? Y aquí nos surge evidentemente de nuevo la pregunta sobre la que habéis estado reflexionando esta tarde durante todo el coloquio, ¿no? ¿Por qué introducir la perspectiva de género en el diseño de la movilidad? Porque es evidente que hasta hace poco pues, la movilidad no tenía en cuenta las necesidades de unos y otros, ¿no? Sobre todo de otras. Y estaba muy pensada desde una mentalidad, como nos pasa en tantos y tantos ámbitos, en los que si no hay esa preocupación, y si me permitís, si no hay mucha presencia de mujeres en el diseño de esas políticas, pues difícilmente incorporaremos esa visión y esa preocupación desde el primer paso del diseño de las políticas de movilidad, ¿no? ¿Cómo se hacía, cómo se planificaba la movilidad? Pues se planificaba básicamente teniendo en cuenta los desplazamientos en cómo nos movemos, pero es una pregunta genérica, cómo nos movemos, como si todos nos moviéramos como un bloque, ¿no? Distinguiendo básicamente los modos de movilidad, ¿no? Si nos movemos en transporte público, a pie, en bicicleta, pero no introducíamos otras preguntas en esta ecuación. Y cómo nos movemos principalmente en algunas movilidades que son obligatorias, cómo nos movemos para ir a trabajar. Bien, muy bien, pero es que no todo el mundo se mueve de la misma forma, ni esa es la única pregunta que nos podemos hacer cuando nos preguntamos el para qué nos movemos. Nos movemos para ir a trabajar, pero también nos movemos para hacer otras cosas, ¿no? Y es evidente que eso deja probablemente mucho más al margen el papel de la mujer y de la movilidad de la mujer, que aparte de moverse para ir a trabajar, se mueve para muchas otras cosas en las que claramente se mueve más que los hombres, ¿no? En estas otras cosas.
Por lo tanto, es necesario incorporar esa perspectiva de género en las políticas de movilidad, porque es una actividad básica en las que claramente se producen desigualdades y desigualdades que son destacables. Por ejemplo, respecto a por qué nos movemos, al motivo de los desplazamientos, pues, como os decía, las mujeres se mueven para muchas otras razones, aparte de ir a trabajar. Las mujeres se desplazan más por tareas de cuidados, ¿no? Que los hombres, 24% las mujeres, 18% los hombres. Mientras que los hombres lo hacen más por cuestiones laborales, para ir a trabajar. 22% los hombres, por delante de las mujeres un 17%. O la distribución en el uso de los medios de transporte, que también presenta diferencias, ¿no? Y lo mencionabais, por lo tanto, creo que lo decías tú, que claramente los hombres se utilizan mucho más el transporte privado, ¿no? En la parte que he podido escuchar del final, ¿no? 30% frente al 11% de las mujeres, transporte privado. Y las mujeres mucho más el transporte público, 36% frente al 24%. Son datos de hace un par de años, pero son datos que son, creo, perfectamente actuales desde el punto de vista de la realidad de modos de desplazamiento. Otro aspecto que creo que también es importante es la relación entre hombre-mujer y siniestralidad, ¿no? Ahí también tenemos diferencias. Disculparme si me repito en algo que ya ha sido dicho, que este es el riesgo evidente, porque además no lo he escuchado, por lo tanto no puedo hacer referencia. Las mujeres son responsables de menos accidentes, pero son más víctimas. Y eso evidentemente se debe a muchas causas, evidentemente a una mayor presencia de la mujer en los desplazamientos a pie. La mujer se mueve normalmente en desplazamientos más cortos, incluso cuando va a trabajar, su trabajo se encuentra más cerca de casa habitualmente que el trabajo de los hombres. Hacemos grandes clichés, pero como necesitamos tirar de datos, pues mayor presencia en los desplazamientos a pie, por lo tanto, más fácil de ser víctima que no causante de accidentes. Esos desplazamientos a pie a menudo están muy vinculados a eso que decíamos, las curas, los cuidados, ¿no? Su menor presencia en los vehículos privados, como decíamos, también eso pues, mueve la balanza en el sentido de menos causantes, más víctimas, y en general adoptan actitudes, adoptan conductas de menor riesgo o menos conductas de riesgo, si me lo permitís decir en una expresión más adecuada, que los hombres. Bueno, todo eso evidentemente afecta a una distribución muy desigual de la relación hombre-mujer con la siniestralidad, ¿no? Y yo creo que es en este sentido que en el plan de movilidad urbana de Barcelona lo que hemos querido hacer desde el Ayuntamiento es aportar propuestas para promover un modelo que, más allá de ser un modelo de movilidad sostenible, seguro, equitativo, sea eso, inclusivo, es decir, que tenga también en cuenta esas diferencias en cómo nos desplazamos unos y otras y, de alguna forma, un modelo que permita que las mujeres podamos desplazarnos con autonomía y con seguridad y también, y eso no es un tema menor ni accesorio, participar en el diseño de la movilidad urbana. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con propuestas como la de priorizar la movilidad a pie, en bici y en transporte público, no solo evidentemente por el hecho de que sea más sostenible, sino sobre todo porque es más seguro, saludable, pero también, como decía, más inclusivo. Y incrementar los elementos de seguridad en los espacios con más percepción de inseguridad, porque, por lo que os decía, de que las diferencias se encuentran en cómo nos movemos, pero también en cómo vivimos
cómo percibimos ese desplazamiento, y en la medida que hay percepción de inseguridad, pues hay que trabajar en la reducción de esa percepción, ¿no? Y eso significa pues trabajar con la mejora del alumbrado, pero también con evitar espacios cerrados, abrir los espacios urbanos para no generar espacios de inseguridad, una mayor visibilidad en general, entre muchas otras medidas, ¿no? Y por otra parte, para avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres, evidentemente hay una medida que es obvia, o un reto o un objetivo que es obvio y que es primario, ya más allá de todos estos que mencionábamos, que es la lucha para erradicar la violencia machista, que también se produce en el momento en el que nos desplazamos de un sitio a otro, ¿no? Porque desgraciadamente, evidentemente, aún son muchas las mujeres que por miedo evitan alguna forma de desplazarse, concretamente, permitirme que me ponga ahora el sombrero ya no de movilidad, sino de TMB y, por lo tanto, transporte público, evitan el transporte público para volver a casa a determinadas horas. Y eso creo que como sociedad no nos lo podemos permitir, ¿no? Lo que es evidente es que aún existe esta percepción, y esa percepción hay que trabajarla evidentemente para reducirla con datos y con medidas que realmente reduzcan el riesgo, ¿no? La movilidad nocturna, yo creo que estaremos todos de acuerdo que aún es uno de los espacios percibidos como más inseguros, ¿no? Y que sobre todo a mujeres jóvenes, pues al volver a casa de noche, antes que coger el bus o el metro, demasiado a menudo, pues acaban pensando que lo mejor es volver acompañadas o coger un taxi. Bueno, pues eso es lo que hay que trabajar y que no nos podemos permitir. Y en ese sentido, una de nuestras principales prioridades es hacer del transporte público también un espacio seguro, realidad y percepción. Y aquí, evidentemente, y desde la perspectiva de TMB, pues lo que hemos hecho es varias acciones, y simplemente quería compartir con vosotros algunas de ellas. Hemos implantado una red de agentes violeta para la lucha contra el acoso sexual y la discriminación. Es una red que pusimos en marcha en Santa Coloma, en las 7 estaciones del metro que están en el municipio de Santa Coloma, con agentes dentro de las estaciones, y que queremos, a partir de la experiencia lograda en estas 7 estaciones del metro que pasa por Santa Coloma, la línea 9 norte, la queremos trasladar a toda la red de metro. Y en la red de autobuses también hemos reforzado la prevención con campañas de sensibilización, eso es importante, pero también con medidas técnicas que te permitan realmente no solo dar la percepción, sino también poder actuar en caso necesario, ¿no? Y hemos instalado nuevas cámaras que permitirán en los autobuses con videovigilancia visualizar todas las situaciones que generen esa situación de riesgo, con contacto permanente con los cuerpos de seguridad, ¿no? Con guardia urbana cuando es necesario. Eso lo hemos hecho además con fondos Next Generation, con fondos europeos, también nos ha servido para esto, y creo que es una buena noticia, y que lo tendremos instalado en el primer trimestre de 2023. Es decir, que ya tendremos todos los autobuses de la red de TMB con este sistema implantado, y creo que también es importante. Y también, evidentemente, más allá del bus, pues estamos trabajando en general por el cumplimiento del plan de prevención del acoso sexual en las redes de metro y de autobús, que es un plan muy complejo y muy completo, para aumentar la visibilidad del personal de seguridad. Eso también trabaja en lógicas de percepción, pero también de realidad. De alguna forma, si es más visible el personal de seguridad, pues eso también disuade a los potenciales acosadores y da seguridad a las viajeras, y a mejorar la iluminación de los vestíbulos, de los andenes, en definitiva de todos los pasillos, de todos los espacios vinculados a la red de metro, así como a las infraestructuras de acceso al metro, y acompañarlos de la renovación donde hace falta, aparte de haber completado ya toda la red de cámaras también de videovigilancia en todas las instalaciones del metro. Yo creo que en eso trabajamos también, en la reducción de la percepción de inseguridad y de la realidad de los datos de inseguridad, que también, obviamente, desgraciadamente, aún existen.
nada más, simplemente para compartir algunos datos de lo que estamos trabajando a nivel de ayuntamiento, a nivel de TMB también, de transporte público, porque queremos seguir pensando que el puntal de la movilidad urbana tiene que ser el transporte público y, por lo tanto, que hay que cuidar también desde el punto de vista de género esa forma, ese modo de desplazarnos. Y nada, y animaros a seguir trabajando como lo estáis haciendo, que no hace falta que os lo diga porque ya lo hacéis de forma permanente, pero sobre todo necesitamos eso, todas las oportunidades que tengamos para visibilizar más a las mujeres en el ámbito de la movilidad, como se ha hecho hoy en este coloquio, en este debate. Yo creo que es obvio que como sociedad no podemos permitirnos seguir avanzando desconociendo esa desigualdad que existe en tantos y tantos ámbitos, también en la movilidad entre hombres y mujeres, y necesitamos poder incorporar, y permitirme que termine con esto, la mirada y el criterio y las ideas de las mujeres en el diseño de políticas de movilidad también. Sin ellas, difícilmente acertaremos en el diseño y, por lo tanto, en la ejecución de esas políticas. Gracias. Muchas gracias, Laia. Ahora sí tenemos que ir cerrando. Nos hemos pasado de tiempo del que os he prometido al principio, pero ha valido la pena. Gracias a todas las ponentes por sus interesantes aportaciones, a Ana, a Mercedes, que ya se ha ido, a María, a Lidia y a Julia, que habéis aportado pues, con datos, con rigor y con esta visión de género tan necesaria en todos los ámbitos de la sociedad. Gracias también a todos los que habéis venido y dedicado vuestro tiempo a esta jornada presencialmente y a los que lo habéis hecho también online. Esperemos que os haya resultado interesante y útil. Es un tema del que seguro vamos a seguir hablando y sobre del que se tiene que seguir actuando, porque hay muchísimo camino por recorrer. Ahora sí, cerramos. Muchas gracias y buenas tardes.